Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un jueves más y comenzamos un programa más de Libertando a los Cautivos. Comenzaremos y seguiremos con los estudios que estamos dando acerca de buscar esa libertad, de hacer cambios en nuestras conductas, cambios en nuestros hábitos, cambios en nuestra forma de ser. Y hemos estado hablando de cómo poder ser libres. La semana pasada hablábamos de lo que era el corazón, de lo que eran nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y nos llevábamos a entender que tenemos que hacer cambios y que los cambios tienen que venir desde nuestra persona, desde nuestro ser. Este día vamos a empezar a estudiar y vamos a desde ahí saltar hacia toda la palabra en el Salmo 127, versículo 1. Es un salmo muy conocido y le vamos a ir dando esa aplicación, tomando ciertas palabras y entendiéndolas y manejándolas. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y bueno, hermanos, como ha sido el tenor del programa, vamos a ir desglosando ciertas palabras. Y en este caso vamos a tomar la palabra casa. Y hay que entender que la casa no nada más es el área física o el área material, sino en este caso y en estos momentos y para este programa vamos a tomar nuestro cuerpo como la casa, como el templo. Pablo ya lo había dicho, que somos el templo del Espíritu Santo. Allá en Corintios, 1 Corintios 6:19, nos recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y como tal lo vamos a ir manejando en este programa, lo vamos a ir viendo cómo es necesario y es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Hemos tratado de edificar este templo, hemos tratado de, dígase propiamente la palabra, reedificar, hacer cambios. Hemos estado viendo que tenemos ciertas conductas que venimos arrastrando, ciertas conductas que nos han estado haciendo daño, que aún, y lo he estado repitiendo en programas anteriores y lo vamos a seguir repitiendo, aunque nos llamamos nuevas criaturas, seguimos actuando con las conductas y los hábitos aprendidos de aquella vieja forma de ser, de aquella vieja criatura. No nos dejamos edificar como nuevas criaturas. Y en este caso eso es lo que debemos hacer. Dice que es en vano tratar de hacer cambios. Debemos ir entendiendo que hasta el día de hoy hemos hablado de cambiar conductas, de cambiar hábitos. Y aquí dice la palabra: si Dios, si Jehová, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la construyen. En la versión moderna dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Dios, si el Señor, si Jehová no empieza a ayudarnos y nos empieza a dar los parámetros para hacer los cambios en nuestras vidas, de nada sirve, hermanos, que nosotros querramos hacer los cambios. De nada sirve que tú, que me has escuchado por los programas pasados, al día de hoy puedas decir: yo tengo cierta conducta que he identificado. Mi oración es que para este día, para este programa, tú ya pudieras identificar esas conductas que te han estado haciendo daño, esas conductas que han estado destruyendo tu vida, esos hábitos que te han detenido, esas costumbres que han impedido que tú avances en tu vida cristiana, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu economía. Que el día de hoy tú puedas identificar y decir: tengo ciertas actitudes que aunque me llamo cristiano, que aunque asisto a mi congregación todos los domingos, pero hay ciertas conductas o hay ciertas actitudes que me han detenido, que me han impedido que llegue la prosperidad, la bendición, la sanidad, que yo sigo sintiendo que voy caminando y que todavía está esa maldición sobre mi vida, que están esas conductas que yo aún me veo al espejo y puedo decir:
Aún reacciono como reaccionaba papá. Aún reacciono con las costumbres de toda mi familia. Y sería bien interesante que para el día de hoy tú ya tuvieras identificadas esas conductas, porque es necesario identificarlas para empezar a cambiarlas, como habíamos dicho en programas anteriores. Pero también es muy importante empezar a tomar este versículo. Si el Señor no edifica mi casa, si el Señor no hace esos cambios, si el Señor no me siembra o no me enseña nuevas conductas y nuevos hábitos, de nada sirve que yo las identifique. Por tus propias fuerzas o por mis propias fuerzas va a ser imposible que tú y yo querramos hacer cambios. Es bien importante que la casa, que somos nosotros, el templo, el hogar del Espíritu Santo, lo vaya reedificando, lo vaya reconstruyendo el Señor. En otras palabras, es necesario que nuestras conductas, que nuestros pensamientos, que se van a terminar haciendo mis acciones y mis conductas diarias, sean cambiadas y sean guiadas a través y por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Y ellos nos los tienen que mostrar a través de su palabra. Es muy importante. En la palabra vamos a ver en Mateo 7. Yo creo que leamos un poquito en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo les dice a unas personas que hay gente que edificó su casa sobre la roca y hay otros que la edificaron sobre el mar, sobre la tierra, y no hubo. Dice Mateo 7, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado de esta forma? ¿Cuántas veces hemos tratado de decir, ahora sí voy a cambiar? Ahora sí voy a dejar tal o cual hábito. Y te levantas y dices, esta vez este hábito lo voy a dejar. Ya no lo voy a hacer. Y vienen los problemas, que son las aguas, que vienen las dificultades, que son los vientos y los ríos, los vientos que soplan, y llegan con ímpetu esos problemas, esas dificultades, esas situaciones, esos corajes. ¿Y qué pasa? Se derrumba eso que tú estás queriendo construir sin Dios, que estás edificando, que estás tratando de construir adentro de ti una nueva persona sin Dios. Lo primero que pasa cuando vienen esos problemas, cuando vienen esos aires, esas lluvias, porque es muy sencillo decir, ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar de hacer lo otro. Pero, ¿qué pasa a la primera dificultad? Porque sabes una cosa, tú tienes aprendida cierta reacción. A veces esto se llama figura y fondo, o también lo podemos ver como estímulo-respuesta. Tenemos que identificar qué cosas nos estimulan a dar esta respuesta. Y vamos a poner claramente las palabras. Tenemos una respuesta que no le agrada a Dios. Siempre respondemos ante tal o cual circunstancia con una respuesta o con un ímpetu o con un impulso que desagrada a Dios. Son respuestas pecaminosas, respuestas que ofenden, que agreden a otras personas, que humillan
O a lo mejor son respuestas que me afectan a mí mismo, que me destruyen a mí, que ofenden a mí mismo. O aún más triste, son respuestas que ofenden directamente la santidad de Dios, que ofenden directamente a Dios. Pero esas respuestas las tienes tan aprendidas que ante cierto impulso inmediatamente das esa respuesta. Y aun cuando has identificado el impulso, decimos, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y llega tal circunstancia y ¡pum! Dice, ¿de qué está hablando? ¿Cuántas veces tú te levantas en las mañanas y lo primero que dices, hoy no me voy a enojar cuando vaya rumbo al trabajo, en mi automóvil, en la calle, cuando se me atraviese un carro? Porque por años, ¿qué has hecho? Los seres humanos somos seres humanos o somos animales de rutinas. Tenemos la misma rutina: levantarnos, para lavarnos los dientes, para tomar el desayuno. Y aquellos que tienen rutinariamente el mismo trabajo ya por años, agarran, se suben a su automóvil y se van por la misma ruta todos los días, por las mismas calles, a hacer lo mismo que ya han hecho por años. Y por muchos años, cuando vas en la ruta a tu trabajo, pues hay muchos incidentes. Se te atraviesa un carro, hay un accidente y hay un embotellamiento, o alguna situación, y cada que hay un problema enfrente de ti en tu auto, reaccionas de una manera. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero a través de estos programas te has analizado un poco, te has atrevido a pararte frente al espejo espiritual y darte cuenta y decir, es cierto, yo tengo esa conducta. Y ante esa situación, ¿cómo has estado respondiendo? De la misma manera. Y un día te levantas y dices, hoy no me voy a enojar, hoy voy a llegar al trabajo muy contento y nada me va a hacer enojar. No es nada más decir una frase, porque te subes al carro, lo prendes, vas por la calle, por la misma ruta, bebiendo tu cafecito de todas las mañanas, oyendo el noticiero y tarareando el canto que tanto te gusta que oíste en tu congregación el domingo, y vas la, y se atraviesa un carro y se frena delante de ti, e impulsivamente vuelve a aparecer esa conducta desagradable, vuelve a salir esa agresividad en ti, vuelve a salir esos ímpetus. Y cuando llegas a tu oficina y te sientas, lo primero que dices, híjole, no lo quería hacer, si yo mismo lo dije. Y te sientes mal. Ante ese estímulo sigues dando la misma respuesta. Y eso es lo que has querido cambiar. Y eso es lo que has querido hacer. Pero estás construyendo tu casa, estás reconstruyendo tu casa, como lo dice aquí. Dice, pero cualquiera que me oyera estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No hemos tenido la sensatez suficiente para darnos cuenta que seguimos haciendo lo mismo. Y al día siguiente dices, ahora sí lo voy a hacer. Ayer nada más fue una vez. Y tú crees que a veces tiene que ser paulatinamente. Poco a poco voy a ir dejando las malas palabras. Poco a poco voy a ir dejando estos hábitos que me van destruyendo o que van ofendiendo. Poquito a poco, ya es menos. Antes me enojaba todos los días con todos. Ahora ya nada más es la mitad del día y con unos cuantos, con los que me provocan. Y no es así. Tienes que ir haciendo un cambio radical. Nuestro Dios era un Dios radical, que cambiaba las cosas de la noche a la mañana. Dios no levantó al muerto y le dijo a Lázaro, estás medio vivo y poco a poco vas a ir agarrando vida. Poquito a poco se te va a ir quitando
las vendas se te van a ir cayendo y en el transcurso de los días se te va a quitar lo apestoso. Y tarde que temprano vas a andar otra vez vivo. Dios cuando lo resucitó, cuando lo trajo a vida otra vez a Lázaro, fue instantáneo. Nuestro Señor Jesús cuando levantó a ese paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y vete, inmediatamente. No le dijo, ahí poco a poco vas a ir sintiendo el perdón de tus pecados, poco a poco vas a ir sintiéndote perdonado. Y hay uno de esos días, cuando menos sientas, te vas a ir levantando. Primero vas a pararte y luego vas a cojear un poquito y ya después caminarás. No, Jesucristo le dio la sanidad inmediata. No nos engañemos a nosotros mismos, porque eso es lo único que hacemos, engañarnos, y estamos tratando de transformar o de volver a edificar este ser humano dentro de mí con la misma mentira. Yo puedo, yo sé cómo, es poco a poco, no me presiones. No es cierto. Dios hace cambios y los hace radicales. En las prácticas de adicciones, cuando una persona le dicen que para dejar de fumar, le decían, ve dejando paulatinamente el dejar de fumar. Si te fumabas 10 cigarros, fúmate 8, y luego fúmate 6, y luego fúmate 4, y poco a poco velo dejando. Y sabes que eso así no funciona con Dios, y Dios no hace así las cosas. Y técnicamente, para las personas que manejan terapias de adicciones, te lo pueden decir, que eso es un engaño. ¿Por qué te lo digo? Porque sigues teniendo la dosis de nicotina en el cuerpo, sigues estando adicto a la nicotina o a esas sustancias. En menor o mayor cantidad las sigues usando. El daño que estás provocando a tu cuerpo lo sigues haciendo, tal vez más lentamente, pero el daño lo sigues haciendo, te sigues provocando ese daño en tu cuerpo. Y entonces estás dando la oportunidad a que venga esa enfermedad, a que haya ese daño. Pues no nos podemos dar ese lujo. Tiene que ser radical, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser firmes. Quiero que veamos Mateo 12:43, perdón. Hablando sobre las casas, sobre la importancia, sobre la espiritualidad. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, cuando hablábamos de edificar la casa, dice, en vano vamos a edificar la casa si no la edificamos con Dios. Si construimos nuestra casa sobre la arena, qué bonitas casas a veces construyen en las playas. Por fuera están muy bonitas, muy adornadas, pero si no tienen un buen cimiento, si no están sobre la roca, se van a ir. Y cuando hemos querido nosotros hacer cambios en nuestras vidas, hemos reconocido y decimos, por fin ya voy a dejar, hablábamos la semana pasada, voy a dejar de decir mi enfermedad, voy a dejar de decir mi problema, mi tristeza, mis fraudes, mis dolores, y nos dejamos. El ser humano es por naturaleza posesivo. Cuando el bebé nace con las manitas cerradas, nace luchando, nace aferrándose a decir, es mío lo que tengo.
Y cuando uno entrega la vida en esta tierra, cuando uno fallece en esta tierra, regularmente la expresión de las manos es abrirlas, es entregar, es una acción de decir, ya no lo tengo. Entonces, cuando yo digo que voy a dejar de decir mí, y ahí es el problema, hermanos, se oía bien bonito la semana pasada, ya no voy a decir mi diabetes, ya no voy a decir mi pecado, ya no voy a decir mi pobreza. ¿Y qué voy a decir? Vean cómo me quedé callado. ¿Ahora qué tengo? Antes por lo menos te aferrabas a algo, a mi enfermedad, a mis dolores. Y lo sueltas, porque el hermano dijo, no, ya no es tuyo, suéltalo, déjalos, ¡bu! Y entonces, ¿qué pasa? Si no damos el siguiente paso, si no seguimos avanzando, si no seguimos dejando o no permitimos que Dios venga a nuestras vidas. Repito, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Viene a ver, y se quedó vacía porque ya nada hay, ya no es mío, lo saqué, vámonos, fuera. Y me estoy tratando, pero ahora tengo que empezar a hablar de lo inverso. Yo no puedo permitir, yo no puedo dejar que quede vacío. Yo tengo que empezar a implantar conductas, yo tengo que empezar a implantar hábitos, yo tengo que empezar a hacer cambios tan poderosos en mi vida. No me puedo dar el lujo de decir, ya, soy libre. El siguiente paso, ¿qué es? El apóstol Pablo, cuando fue confrontado con Jesucristo, inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Él dejó una conducta bélica, él dejó una conducta de persecución, de coraje, de rencor, de ira en contra de los cristianos. En ese momento, cuando tuvo el encuentro con Dios, esas conductas agresivas hacia los seguidores de Cristo, Pablo las dejó, dijo, ya no son mías, ya no es mío el deseo de agredir a los seguidores de Cristo. Pero inmediatamente Pablo no se quedó así, dijo, bueno, ya no voy a matar cristianos y seguiré por el camino a ver qué se me ocurre hacer. A ver, entonces ahora ¿quién mato? Porque era bélico, porque era agresivo. Inmediatamente Pablo dijo, Señor, edifica esta casa. Señor, reedifica, que tu espíritu reedifique este templo. No permitas que quede yo vacío. Cuando Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y empezó a conocer del Evangelio. Le fue revelada palabra divina a Pablo para empezar a hacerlo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. No podemos permitir que nos pase esto, porque muchas veces damos un paso y dejamos las cosas y quedamos vacíos. Y dice aquí en la escritura que estábamos leyendo, entonces dice ese espíritu, volveré a mi casa de donde salí, cuando llegue la va a encontrar desocupada. Ya sacamos muchas cosas, barrida, la limpias, ya me estoy preparando, adornada, hasta te pellizcas los cachetitos para que te salgan chapas. Las mujeres se maquillan, los hombres nos rasuramos, nos perfumamos y creemos que ya somos unas nuevas criaturas porque por fuera este estuchito lo arreglamos bien. Le damos, como dicen vulgarmente aquí en México, una manita de gato. Algunos nos damos un zarpazo de tigre. Pero por dentro dejamos vacía la casa, con una falta de espíritu, del Espíritu de Dios. No le estamos implantando esas nuevas conductas. Y entonces dice, entonces va
y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuántas veces tú no has visto personas que tratan o intentan cambiar y después de un tiempo, cuando no buscaron su cambio a través de la palabra, cuando no se reconocieron que eran unos bebés y que necesitaban una reinstrucción espiritual, cuando no aceptan la instrucción de la palabra de Dios a través de los hombres de Dios, después de un tiempo se les endura el corazón y desgraciadamente algunos regresan a sus hábitos anteriores, recargados, reforzados, con mayor fortaleza y con una dureza de su corazón. Dígase, cuando decimos corazón, recuerda, con una dureza de pensamiento, de sus emociones, se les enduran tanto que sus acciones, que sus actitudes, que sus emociones se vuelven tan duras, sus acciones se vuelven aún mayores que las que hacían antes, porque no permitieron que el que reedificara su casa fuera con Cristo, fuera Cristo, que no permitieron que el que empezara a darles esos nuevos hábitos y esas nuevas conductas fuera Cristo. Y es necesario que poco a poco nosotros nos demos permiso de ir a hacer cambios. Por eso es importante hacerlo paulatinamente. No creas que es de la noche a la mañana decir, saco todo y todo. No, tienes que ir identificando esos hábitos que están destruyendo y cómo los vas a cambiar. Tienes que ver su polo positivo y su polo negativo. Si yo soy una persona desobligada y por fin decido hacer ese cambio de actitud y ser una persona que tome responsabilidades, inmediatamente tengo que ver a través de la luz que me muestra la Escritura, a través de la Escritura empezar a ver. Dice la palabra de Dios que la Escritura es una luz, es una lámpara que alumbra, es lumbrera que alumbra mi camino. Este libro que llamamos la Biblia es el que te va a reeducar, te va a moldear, va a empezar a dar esas nuevas conductas para que podamos vivir en la libertad que Cristo nos quiere dar, pero solamente a través de su palabra. Por eso es tan importante ir entendiendo. Cuando decíamos que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, el mismo Señor Jesús le llama como una persona prudente, tiene prudencia. Se detiene, una persona prudente se detiene, observa, no nada más mira, observa, escucha, no nada más oye, pone atención, pone sus 5 sentidos alertas a la voz de Dios. Una persona prudente, les digo, observa, escucha, está atento. Todo su corazón, o sea, toda su mente, todas sus emociones, las brinda a la guianza y la dirección de Dios. ¿Cómo te puede guiar Dios en este día? ¿Cómo nos puede reeducar Dios? ¿Cómo nos puede reeducar Jesucristo? Sino solamente a través de su palabra. Necesitamos tener esa comunicación muy cercana con Dios para que podamos decir que somos y que estamos siendo edificados sobre la roca. Porque aquí lo dice, un hombre prudente edificó su casa
sobre la roca. Y entonces sí, descendió los problemas, vinieron las mortificaciones, soplaron esos vientos adversos a tu vida. Aún puede venir tribulación, puede venir enfermedades a tu vida y van a golpear esas grandes situaciones a tu casa, pero tu casa no va a caer porque está fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Y tenemos que irlo aprendiendo así, porque a veces creemos y no hemos aprendido que sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra creencia y andamos caminando en la fe en Cristo y pensamos que ya no nos van a soplar vientos, que ya no nos van a venir problemas ni dificultades. Si te han vendido esa doctrina, hermanos, no es así, porque aquí lo dice: el hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero fíjense lo que dice versículo 25 de Mateo 7. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No está diciendo que el que edificó su casa sobre la roca iba a estar exenta de vientos, de aguas, exenta de golpes, de situaciones difíciles. Aquí no lo está diciendo, aquí lo está diciendo que la edificó sobre la roca y que iba a estar expuesta a todas las dificultades a las que tú y yo hemos seguido estando expuestos. La gran diferencia, antes de que podamos hacer cambios de conductas, antes de que podamos empezar a reedificar nuestra casa con Jehová y dejar que Jehová reedifique la casa y que la ponga sobre la roca, venían esos mismos vientos, venían esas mismas circunstancias, golpeaban a nuestra casa, pero siempre vivíamos caídos. Aquí dice, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cuántas veces tú has dicho, es que ya me cansé de levantarme, es que siempre vivo caído, es que nunca levanto bandera, dicen por ahí, es que nunca la logro hacer, es que apenas arreglo el carro y se descompone la lavadora, y es que apenas arreglé la lavadora y se enfermaron los niños, y es que apenas se curaron los niños y se enfermó la suegra. Hay que la dejes enferma. No, también atiendes, ¿verdad? Y apenas se sana la suegra y se vuelve a descomponer el carro. Y apenas arreglas el carro y te quedas sin trabajo. Y así vivías, y así vivías, y así vivías. Porque venían los golpes, venían los problemas, venían las circunstancias, siempre estaba la escasez. Y tú decías, ya no la voy a hacer, ya no aguanto. Ya quiero que se vayan los hijos de la casa porque es mucha la carga. Ya quisiera dejar a esta mujer porque es imposible la relación. Y se va haciendo ese sistema autodestructivo en ti. Y aún difícil y triste. Pero cuánta gente por vivir así ha pensado en agarrar un martillo o un mazo y empezar ella misma a tirar esa casa. Que en otras palabras, ¿cuánta gente ha pensado en suicidarse? ¿Cuánta gente ha pensado en quitarse la vida? ¿Cuánta gente ha dicho, ya estoy cansado? He intentado, he ido a buscar ayuda. Y todos los consejos que me han dado, nada me ha funcionado. Hay gente que nos están oyendo ahorita, que está en esa posición, que genuinamente ha querido cambiar, que de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma, desde lo más profundo de él ha querido hacer cambios en su vida. Y no ve la solución, no ve el cambio, no encuentra una respuesta, porque ha estado edificando su casa sobre la arena, porque no ha permitido
Como decía el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, porque no ha permitido que Jehová sea el que te reedifique. Has buscado y dices, y es en vano que trabajo y trabajo por hacer cambios en mi persona. Hay gente que vive diciendo, yo estoy trabajando en mi carácter, pero sigo siendo el mismo gruñón. Sigo trabajando con estos deseos perversos y sigo siendo esa persona perversa. Ya estoy cansado, ya no puedo más. Aún si vuelvo a caer en ese vicio, ahí me voy a quedar. Ya no me voy a levantar. ¿Cuánta gente el día de hoy está pensando ya no regresar a su hogar? Porque está la crisis, porque está el problema, porque los hijos están con pleitos, porque con la mujer está desesperadamente peleado, porque las deudas lo han llevado al grado que dice, ya no puedo más. He intentado, he buscado trabajar de día, he buscado agarrar tiempo extra y ya no puedo más, estoy cansado. Y cayó y dice, ya no me voy a levantar, ya no tengo fuerzas. Y aún te recuerdas y dices, en un momento genuinamente quise cambiar. Porque sabes una cosa, ninguna persona voluntariamente, estando consciente, desea estar viviendo en pleito todo el día con su pareja. Una persona voluntariamente no se levanta este día y dice, a ver cómo le hago para que hoy mis hijos sean de lo peor y me causen problemas. No. A ver cómo le hago en este día para llenarme más de deudas. Tampoco, ninguna persona se levanta esperando a ver cómo le causa más problemas a su vida. Y sin embargo están llegando porque los vientos van a soplar, porque los aires van a soplar, porque esas aguas van a llegar a tu casa. Si tú te identificas con esto que te estoy diciendo, tienes que empezar a hacer esos cambios y vamos a reedificar. Y el primer paso es identificarlos, es identificar qué conductas te han llevado hasta ese punto de que estás cansado para poder limpiar la casa. Pero no la vamos a dejar barridita y arregladita y no la vamos a dejar vacía esta noche. No vamos a permitir que quede vacía para que venga otra vez esa bocanada de problemas, ese huracán de situaciones difíciles y te vuelvan a derribar y sea aún mayor el problema y se acrecenta más tu problema. ¿Cuántas personas no viven endeudadas y salen y buscan adquirir otra deuda para pagar esta deuda? Y como decimos aquí en México, tapé un hoyo destapando otro. Y resulta que el que destapé es más grande. Llegaron 7 más a mi vida y ahora tapé esta deudita y ahora tengo esta deudota. Y ahora voy a ir a destapar otra deuda más grande para tapar esta. Y llegaron más grandes y los problemas fueron peores. Y el estado postrer de esa persona, dice ahí en Mateo 12, se los leo entonces, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Peor. Porque estamos edificando nuestra casa sobre la arena, porque no estamos permitiendo que Jehová reconstruya tu hogar, porque en vano estás haciendo las cosas. Ese Salmo 123 dice, de nada sirve que te levantes tan temprano y que te vayas a acostar tan tarde y que vengan el pan de dolores a tu vida. Llega un momento que te sientas y dices,
Tan temprano voy al trabajo. Trato de trabajar horas extras y hacer otras cosas. Y no funciona. Porque no es con tus fuerzas. Porque no es con tu capacidad. Aquí tenemos que reconocer que mis fuerzas, que mis capacidades son finitas, son muy escasas comparadas con las fuerzas que me puede dar Dios. Que mi sabiduría es tan pequeña comparada con la sabiduría que Dios me puede dar si yo se la pido. Pero necesito empezar a dejar que se edifique en mi vida, que Dios se edifique en mi vida. Y tenemos que hacer cambios tan radicales. Yo te decía, los cambios son radicales al 100%. En el libro de Efesios, Pablo da un ejemplo muy importante. Pablo le dice, Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La versión internacional dice, el que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. Esos son los cambios radicales que Dios tiene que hacer. ¿Robabas? Ya no robes más. Es que entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Confiar en Dios, tener fe en Dios. Si Él te dice que lo puedes hacer, porque aquí lo dice, no nada más le dice, el que robe no robe más. Te das cuenta que inmediatamente Dios le dice cómo hacer. Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas, dice su palabra de Dios. Y la muestra está en que Dios te dice cómo hacer las cosas, pero tenemos que dejar, nos tenemos que realmente creer que somos hijos de Dios. Ay, hermano, yo soy hijo de Dios. ¿Y te has dejado educar por Dios? ¿Has aprendido a ser verdaderamente ese bebé en Dios? ¿Te has puesto en sus manos como un bebé para que te empiece a dar la nueva leche espiritual que necesitas? ¿Estás siguiendo las instrucciones? ¿Estás siguiendo el modelo del Padre que es para ti? ¿O nada más de palabra estás diciendo que eres un hijo de Dios? En lo natural, en esta tierra, por lo general, todos los hijos van imitando a sus padres. Y en una etapa de nuestra vida, cuando hemos sido hijos, cuando hemos estado niños, hemos sido niños, todos decimos, yo quiero ser como mi papá. Y decimos, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero jugar béisbol como mi papá. Yo quiero cantar como mi papá. Yo quiero hacer carne asada como la hace papá. Yo quiero manejar la moto como maneja papá. O quiero manejar ese carrote, ese camionzote como papá. Y lo vas viendo y dices, yo quiero sacar a la gente de la cárcel como la saca papá. Yo voy a curar a la gente como la cura papá. ¿Por qué? Porque el ejemplo que está dando el padre lo ve el hijo y eso es lo que quiere hacer. Tú y yo nos llamamos hijos de Dios. Tú y yo estamos reconociendo que somos nuevas criaturas, somos unos bebés. Tú y yo al día de hoy podemos reconocer que hemos tenido hábitos, conductas, pensamientos y acciones y decisiones que habían estado destruyendo y hemos decidido dejar a ese viejo hombre a un lado. Excelente. Pero como nuevas criaturas, estamos empezando a imitar a nuestro Padre. Estamos empezando a tomar esas conductas. Pablo aquí pone un ejemplo claro, sencillo, pero radical. Y lo repito, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje
Y ahí viene. Dios te dice que dejes de hacer, ya no robes. Es que era mi forma de vivir. Ya no voy a tener mi forma de vivir. Pues sí, acuérdate que no es tuya. La dejas y entonces ya no tengo nada. ¿Ahora qué voy a hacer? La gran diferencia que si permitimos que Dios edifique la casa, Dios te va a decir cómo hacer las cosas y la muestra está aquí. Le dice que el que robe, que el que robaba, ya no robe. Suelta tu actitud de bandido. Deja tu actitud de ratero. Porque ahí es eso, el que roba es un ratero, es un bandido, es un truán. Deja esa actitud de vándalo, de asaltante, déjala, ya no. Quítate el traje de rudo. Y ahora te vas a poner la máscara de técnico. Broma para los que son luchadores. Quítate esa máscara de rudo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo nada. Inmediatamente, papá te está diciendo qué hacer. Tienes que estar atento a la voz de papá. Porque cada actitud que tú le vas a estar entregando a papá, cada actitud que tú sabes que es una actitud o un pensamiento o una conducta destructiva o pecaminosa, que tú le vas a entregar a Dios Padre. Papá, en este ejemplo te lo dice. El que robe, ya no robe. Ok, hasta ahí. Si hasta ahí se quedara este versículo, aquella persona que robaba y que ya no va a robar más, porque hasta ahí está la instrucción y hasta ahí se quedó este versículo, su cuestión, su pregunta a esa persona sería: ¿y ahora qué hago? ¿Pido prestado? ¿Empeño todo lo que me he robado? ¿Estiro la mano para pedir caridad y poder comer? ¿O qué hago? Porque seguramente lo único que sabía hacer era robar. O lo único que le gustaba hacer era robar. O lo único que podía hacer, las únicas decisiones que tomaba eran para tomar lo ajeno. Pero Dios es tan sabio y Dios es tan bueno que cuando nos va quitando algo, inmediatamente nos da otra cosa. Cuando tú permites, cuando tú le entregas y para que te quite esa conducta y ese hábito, inmediatamente te va a dar otro que va a bendecir tu vida, que va a hacer que crezcas, va a desarrollar esos talentos. Y aquí te lo dice, en la versión internacional dice: el que robaba no robe más, sino que trabaje, y le agrega: honradamente, con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjate, aún no nada más te dice ya no robes, te quita ese hábito. Te dice que trabajes. Y aún le dice con las manos, tienes esa capacidad, a lo mejor eres una persona muy hábil manualmente, y le dice, y honradamente. Y todavía, fíjate todavía, qué tan benigno, qué tan benévolo, cuán grande es el amor de Dios, que te asegura, te lo afirma, que aún trabajando te va a alcanzar para tus necesidades. Y ahí tremendamente dice, para tener que compartir con los necesitados. Por ende está sobredicho, está escrito entre líneas, que Dios te va a dar esa prosperidad tan grande, que tú vas a ver a los necesitados y vas a poder dar con tu solo trabajo. Qué cosa tan tremenda. Pero así es Dios, nos va a dar más abundantemente. Nos va a llevar en lugares de abundancia.
porque va a estimular esos dones y esas capacidades que Él ya había puesto en ti. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Porque no nada más te está diciendo, deja de esa conducta de hurtar y trabaja. Aún le dice cómo puede trabajar y aún le está prometiendo la abundancia. Ay, ¿dónde dice, hermano, que va a haber en abundancia? Ahí, donde le dice que va a poder compartir con los necesitados. Porque si no, no tendría que ver ese versículo ahí. ¿Para qué lo pondría ese extra? Ya le agregamos un poquito, decía, el que robe no robe más. Hasta ahí decíamos, uy, pues ¿qué hago? Le agregamos una frasecita más, sino que trabaje. Ah, entonces voy a trabajar. Pero si le sigue agregando, te sigue dando la instrucción precisa y correcta, honradamente. Ah, bueno, pero Dios es tan sabio y nos conoce que a veces el ser humano le busca trucos para dejar un huequito que quede vacía, bien arreglada la casita, y mejor venga otra vez esos espíritus con 7 más y se llenen y estés peor. Yo nada más robes y no mates y hagas destrozo y medio. Se está asegurando de que no pase ni un huequito. ¿Y cómo se está asegurando nuestro Dios? Con todas sus instrucciones concisas y precisas. ¿Cuáles? Que no robes, sino trabaja. Ahí empieza la instrucción y le sigue agregando honradamente. Que tu trabajo sea honrado. Y le sigue agregando con las manos, o sea, usa tus capacidades, usa tu cuerpo, usa tus talentos. Usa la creatividad que Dios ha puesto en tu vida. Somos seres creativos. Y luego dice, y aún todavía viene la promesa más bella, dice, para que haya bienes, para que tengas lo suficiente para compartir con los necesitados. Pero ese ejemplo nos los tiene que mostrar de hacer esos cambios, de esas nuevas conductas. Pero tenemos que empezar a dejar que Dios sea el que reedifique la casa, que Dios sea el que empiece a reedificar mis actitudes, mis hábitos, mis conductas. Que Él empiece a dar esas fuerzas, que Él empiece a hacer esos cambios. Porque si no, ¿de qué forma vas a hacer? Ahí es donde debemos empezar a hacer esos cambios. Y yo te decía, a lo mejor eres esa persona que has estado edificando en tu casa, que has estado queriendo cambiar y cambiar y cambiar. Y al día de hoy has estado ya cansado. Al día de hoy has estado desesperado. Has buscado 1000 formas. Y has llegado a decir, creo que esto no tiene sentido. Creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que es el tiempo correcto. Que reconozcas que has tratado de 1000 formas con tus propias fuerzas. Que siempre has estado construyendo tu casa sobre la arena. Que no nos hemos atrevido a entregar nuestro corazón a Dios. Que de boca hemos dicho que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, pero que no nos hemos atrevido, que no nos hemos tomado la fuerza para poder entregar nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, donde se habla del fruto, porque es un fruto manifestado en muchas situaciones del Espíritu. Te lo voy a ir leyendo, dice,
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas veces ya te ha faltado la mansedumbre? A lo mejor ya has perdido el gozo, ya te acabaste el gozo, ya no hay gozo en tu vida, porque no te ha funcionado, porque todo lo que has hecho te ha ido mal. La paz, ya hasta se te olvidó esa palabra. A lo mejor ahorita que yo mencioné la palabra paz, dices, ¿dónde se compra? ¿Dónde hay eso? La paciencia. Decía hace rato y te lo repito, a lo mejor ya no quieres llegar a la casa porque tu paciencia se ha agotado de ver tantas discusiones entre tus hijos, tantos problemas. Ya el ser una persona benigna, bondadosa, al día de hoy hay gente que ha llegado a decir, ya no tengo fe. Desgraciadamente hay gente que el día de hoy ha dicho y está diciendo, ya no creo en nada, ya no tengo esperanzas, y está desesperado. Y es una persona desquiciada emocionalmente, porque todas sus obras lo han llevado a estar cayendo. Y todas las veces que ha tratado de hacer algo, todo lo que ha tratado de hacer le ha venido abajo. Pero este día yo quiero hacer una oración contigo. Este día yo quiero invitarte a ti, precisamente, que ya estás desesperado, que ya has batallado y que dices, siento que estoy derribado, siento que hoy mi casa que había construido sobre la arena cayó y ya no puedo más. A ti, precisamente a ti que estás en esa posición de derrota, yo quiero que oremos juntos, que tomemos estos momentos de oración y le puedas decir al Señor de todo corazón cuáles han sido tus esfuerzos, cuál ha sido tu dolor, que has tratado de hacer todo. Dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Cuántas veces lo has querido hacer con tus propias fuerzas, con tu propia carne, con tu propia fuerza? Y hemos andado entre las obras de la carne, en la idolatría, en la hechicería, en el adulterio, aún en la fornicación, en enemistades. Vivimos enojados, pleiteados, dicen pleitos. Vivimos peleándonos, vivimos celando, dicen celos, en contiendas y en disensiones, en envidias, en homicidios, en borracheras. Y te das cuenta que por eso tu casa siempre ha sido golpeada y derribada. Pero en esta tarde, en esta noche, vamos a empezar a pedirle a Dios que haga un cambio, que empiece a venir y edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Y arrepiéntete en esta noche y dile, Señor Jesús, yo he andado caminando sobre los deseos de la carne y he hecho todas las cosas que mi carne ha querido, y con mi carne he querido hacer todas las cosas. He andado en hechicerías, he consultado brujos, pero en este día me arrepiento, Señor. Dile al Señor de todo corazón, si has caminado en pleito, en envidias, en celos, que esas conductas pecaminosas sean quitadas. Y a su misma vez, Dios va a empezar a poner del fruto de su espíritu en ti. Empieza a pedir por ese amor, por ese gozo, por esa paz que aún tú no ves. Empieza a ver. Pídele la paciencia para entender a esa mujer que está en tu hogar, a ese hombre que te desespera tanto,
A esos hijos que crees no tenerles paciencia, empiézale a pedir a Dios, dame la paciencia, Señor. Hazme una mujer, hazme un hombre, hazme un joven bondadoso. Y empiézale a pedir que te aumente la fe. Que te aumente la fe. Dile, Señor, en este día, auméntame la fe. Quiero reedificar mi casa sobre la roca. Quiero que Jehová sea el que edifique la casa, para que pueda yo trabajar con gusto, reedificando y trabajando en estos nuevos hábitos. Señor, dame una nueva conducta de ser. Declárate como ese hijo que no puede hacer las cosas sin su padre. Si tú has hecho esta oración, yo te pido que sigas en oración y le digas al Señor que fortalezca tu vida. Los espero la próxima semana en su programa Libertando a los Cautivos. Dios te bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.